comenzar hoy día un nuevo estudio. Ya vimos el tema de el preevangelismo. Tuvimos harto tiempo trabajando en eso, en cómo abordar una conversación, cómo poder conversar con personas escépticas muchas veces, cómo encontrar algún punto en común, algún tema en común para llevar una conversación espiritual. Y dijimos que en todo momento es importante la oración y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él también pueda estar hablando a la vida de las personas con las que vamos a conversar, que no siempre va a ser fácil, que probablemente vamos a tener oposición y que no siempre vamos a lograr compartir el Evangelio en una primera conversación. Muchas veces puede tardar semanas, meses o años en poder compartir el Evangelio de una forma clara, completa y todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, esperamos nosotros que cada uno de nosotros, ustedes como nosotros quienes estuvimos enseñando, podamos también aplicar de una u otra forma cada uno de esos consejos que vimos en las clases y que podamos estar en todo tiempo orando también por las personas que están aún sin Cristo. Hoy día comenzamos un nuevo estudio que tiene que ver con el otro lado, tiene que ver con las personas que estamos con Cristo y que probablemente somos personas felices, ¿cierto? Gozosas, porque tenemos a Cristo en nuestra vida y Él debiera ser el todo en nuestra vida. Y vamos a comenzar un estudio que se llama Ama o Muere. Es así de radical. Y vamos a ver una primera parte. En estas primeras clases vamos a abordar la primera parte. Probablemente nos tome unas 3 o 4 clases, tal vez la primera parte, que tiene que ver con el problema del amor perdido. Ya vamos a explicar un poquitito más en qué consiste esto. Pero comenzaremos esta serie de estudios que se llama Ama o Muere. Vamos a abordar esta primera parte, el problema del amor perdido. Así es que la clase de hoy va a ser básicamente una introducción a esto, a estas clases, a este gran tema. Vamos a estudiar un poco un pasaje base para poder comprenderlo y posteriormente hacer una reflexión en base a este pasaje, que es lo que el Señor dice o habla en esta porción de la Escritura. Entonces, vamos a abordar esto, el tema del amor principalmente, por eso se llama Ama o Muere. Vamos a abordar el tema del amor desde Apocalipsis. La semana pasada, ¿se acuerdan que el hermano Ezequiel enseñó algo muy general, ¿cierto?, de consideraciones que deberíamos tener al momento de estudiar Apocalipsis? Hoy día vamos a ver un pasaje también especial de Apocalipsis, que es capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Voy a necesitar el inalámbrico, si es que está disponible, por favor, porque espero que todos participemos. Así es que vamos a hacer esta primera lectura y luego vamos a ir ya revisando algunas cosas en detalle. Apocalipsis 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Es el pasaje que vamos a estar trabajando hoy día y sobre el cual vamos a tratar de reflexionar justamente en cuanto a esto del amor. Y esta primera clase se llama el elogio de Cristo, ¿ya? Así la denominamos. Para abordar esta gran primera parte que tiene que ver con el amor perdido, vamos a comenzar a introducir este tema con el elogio de Cristo. Por lo tanto, vamos tal vez a concentrarnos más en lo que es la iglesia, en las cualidades que Cristo elogia, pero no tampoco vamos a perder de vista el principal y gran problema que tenía la iglesia, que ha perdido su primer amor. Entonces, en primer lugar debemos entender la naturaleza de quien entrega este mensaje a estas iglesias.
¿Ya? ¿Dónde encontramos eso? Los primeros versículos del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que tiene que escribir? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso es lo primero que debemos comprender, la naturaleza de este personaje. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Ahí está la respuesta. Algo interesante que nosotros vamos a ver es que Dios no solamente ve el techo de la iglesia. No sé si usted ha usado Google Maps o alguna otra aplicación de mapas y usted puede ir a cualquier país del mundo, poner una dirección y de a poquitito va haciendo zoom y zoom y zoom y comienza a ver los lugares, a ver las calles. Alguien, no sé, puede poner el país de México, una dirección X, y probablemente puede pasearse por las calles, ver cómo están las casas, la pintura que tienen las casas o los techos de las iglesias. Pero la verdad es que Dios va más allá de eso. Eso es un gran avance de la tecnología que está a nuestro alcance. Pero nosotros no podemos ver qué es lo que hay dentro de esas construcciones. En el caso de Dios, lógicamente va mucho más allá. No solamente ve el techo de las iglesias o la fachada, sino que ve el interior de las iglesias y sobre todo ve el corazón de las iglesias, de las personas que componen la iglesia. Entonces, primero vamos a ver cómo se presenta Cristo en este pasaje. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas y quién estaba en medio de los candeleros? La respuesta es Cristo mismo. Vamos a un capítulo atrás, Apocalipsis 1, versículo 13. Bueno, en realidad toda esa parte del capítulo 1 es bien interesante. Así que probablemente lo voy a leer completo. Dice desde el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está la respuesta que estamos buscando. Marque ahí esa partecita en el versículo 13. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas de su boca, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Ese es el relato, así comienza este libro. Impactante, ¿no? ¿Se imagina usted estando en oración, estando, como dice aquí, en el Espíritu, y de repente escucha una voz como de trompeta, y escucha que le dice algo y después se da vuelta y ve un ser tan maravilloso como lo describe aquí Juan? Tanto así que dice, cuando le vi en el versículo 17, caí como muerto a sus pies, no quedaba de otra. Eso nos recuerda mucho, y aquí tenemos quizá ya una primera reflexión, nos recuerda harto a la visión de Isaías, ¿cierto? Cuando él ve la presencia, la gloria de Dios y dice: ay de mí, soy muerto, soy de labios inmundos, habito en un pueblo inmundo, no tengo nada que hacer aquí, probablemente voy a morir. O la visión de Pablo, cuando Jesús se le presenta y la luz es tan brillante que Pablo cae de su caballo y una persona tal vez tan feroz, tan, ¿cómo podríamos decirlo?, ruda, que perseguía a la iglesia de Cristo, se ve como una persona ahora indefensa delante de la gloria de Jesús. Bueno, Juan tiene una experiencia más o menos similar. Cuando le vi, caí como muerto. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tal vez caído como muertos, reconociendo la santidad de Dios, la gloria de Dios,
buscando o conociendo en su palabra, descubriendo cosas que antes tal vez no habíamos visto, y podemos ver nuestra condición pecaminosa y la condición perfecta de Dios. No levante su mano, pero espero que ojalá cada uno de nosotros hayamos tenido una experiencia así, y que no haya sido una sola, sino que sea algo continuo en nuestra vida. Entonces, la pregunta aquí, ¿quién está hablando? En nuestro pasaje del capítulo 2, ¿quién es el que tiene las estrellas en su diestra y quién es el que está en los candeleros? La respuesta la tenemos ahí en Apocalipsis 1:13. Yo le pedí que subrayara ahí, porque dice que cuando me di vuelta, en medio de estos candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y sigue dando la descripción. Esa expresión, el Hijo del Hombre o semejante al Hijo del Hombre, es la clave para entender quién está escribiendo. Ya entendemos, ¿cierto?, que es Cristo, lo puse ahí en el título. ¿Cómo se presenta Cristo en este pasaje? Nosotros vemos a Cristo como la persona o la personificación en los evangelios, ¿cierto? Y aquí lo vemos con esta gloria plena que Juan describe. Esta expresión, el Hijo del Hombre, es finalmente un título mesiánico y hace referencia a lo que dice Daniel 7. No sé si usted lo tiene por ahí, si alguien me puede ayudar con Daniel 7, versículos 13 y 14. El inalámbrico está por ahí disponible, así que el que lo tenga, por favor, levante su mano y le pasamos el micrófono para que lo lea. Allá Daniel Castillo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias, hermano. Ahí está la anunciación del Mesías, uno que semejante o como un hijo de hombre, ¿cierto?, que vino hasta el anciano de días. ¿Y qué es lo que ocurrió? A él le fue dado el dominio, la gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones del mundo le sirvieran o se postraran delante de él. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Esperamos, ¿cierto?, que un día toda nación y todo pueblo se postre delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo se describe a él como el Hijo del Hombre, es decir, estaba este anuncio de Mesías, y él después toma este título, que nadie lógicamente osaba en su tiempo adjudicarse ese título, ¿cierto?, porque esperaban al gran Mesías libertador, y Jesús se adjudica este título. Hay varias partes en los evangelios, yo puse ahí solamente uno, Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, refiriéndose a él mismo, ¿cierto?, él como el Hijo del Hombre. Él entonces toma este título que ya había estado siendo prometido, que había sido anunciado antes en Daniel, y ahora al final en el Apocalipsis también vemos que el Hijo del Hombre está ahí presente, es decir, Jesús mismo, ¿ya? Este mismo es el que tiene las 7 estrellas en su mano. Si ustedes van ahí a Apocalipsis 1:16, dice que se paseaba en los candeleros, ¿cierto? El Hijo del Hombre tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es lo que finalmente, o a esa persona está apuntando lo que dice aquí Apocalipsis 2, que es nuestro pasaje, recuérdenlo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿ya? Entonces, finalmente, para que quede todavía más claro, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que dice? Jesús mismo, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo, el que habla a las iglesias. Como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, dice nuestro pasaje, y luego dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entendemos qué es lo que es esta referencia por el mismo contexto que tenemos en el capítulo anterior, ¿cierto? Y no sé si se acuerdan, la semana pasada el hermano Ezequiel dio algunos consejos de cómo considerar algo de la simbología de Apocalipsis, y uno de ellos que mencionó era el número 7 justamente, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que significaba? ¿O a qué hacía alusión? A perfección, ¿cierto? El número 7 hacía alusión a perfección, o la cifra divina, ¿cierto? Por lo tanto, hay 7 estrellas, hay 7 candeleros, hay 7 iglesias, hay un mensaje perfecto aquí, y procedente también de alguien perfecto. Las 7 estrellas, tenemos el significado de las 7 estrellas en el capítulo anterior, Apocalipsis 1,
20. Ahí ustedes pueden encontrar. Jesús mismo revela este misterio. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro son. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por esa razón después dice: escribe al ángel de la iglesia tanto, o al ángel de la iglesia tanto. ¿Ya? Y luego los 7 candeleros de oro, ¿qué son? El mismo versículo 20 del capítulo anterior indica que los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿cierto? Las 7 iglesias de Asia Menor, de las cuales se está hablando aquí. Entonces, algo interesante, aquí vemos una figura muy interesante y que la podemos aplicar hasta el día de hoy, justamente por esta perfección que tiene, es que ¿quién es el que está en medio de las 7 iglesias? Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Quién es el que está en medio de las iglesias y quién conoce sus obras y sus corazones? Cristo. Cristo es el que está en medio de las iglesias y conoce la obra y los corazones de las iglesias. Particularmente aquí está hablando a 7 iglesias específicas, con sus realidades específicas, ¿cierto? Con sus luchas específicas, con sus cualidades específicas, pero la gracia de esto es que esta misma figura sigue estando presente hoy en día. No podemos decir que Cristo no está presente en su iglesia, ¿cierto? Eso sería una herejía. Sí podemos confirmar y decir que sí, Cristo está presente en su iglesia. Ahora, ¿por qué se me quedaba aquí en palabras de John Stott? Cristo es el fundador, la cabeza y el juez de la iglesia. Por lo tanto, no puede estar apartado ni lejos, sino que está en medio de la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿por qué es tan importante el mensaje a estas iglesias? Tenemos aquí nuestro pasaje particular, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Pero hay 7 mensajes más a las 7 iglesias. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Si bien es cierto, era un mensaje directo, claro y sin ambigüedades a iglesias específicas, ¿cierto? De alguna forma nosotros podemos entender que así como el Señor se paseaba en medio de esas iglesias, también Él está presente en medio de la iglesia de hoy. Y si tuviera que dar un mensaje a la iglesia de hoy, con toda seguridad probablemente sería el mismo mensaje, ¿ya? Esperamos que sea tal vez los mismos elogios, las mismas cualidades que se replican hoy en día, pero es muy probable que también sean lo mismo que se le reprocha, lo mismo que se le reprende. Es muy probable. Entonces, un mensaje, o esto es un mensaje finalmente con aplicación directa a una iglesia específica o a 7 iglesias específicas, pero a la vez es un mensaje perfecto. Recuerden el número 7, los 7 candeleros, 7 estrellas, ¿cierto? Es un mensaje perfecto. Este número 7 nos indica que este mensaje a 7 iglesias es un mensaje de perfección porque proviene de la perfección misma de Cristo. Por lo tanto, esta perfección de análisis o de evaluación trasciende también la historia y el tiempo, porque es completamente aplicable a la iglesia actual. En primer lugar, porque es perfecto, es palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque la iglesia, y lo podemos llevar quizás de inmediato a nuestra realidad y decir nuestra iglesia local de Maquena, ¿cierto? Muy probablemente tuvo, tiene o va a tener alguna de estas características destacables de las iglesias que ahí son mencionadas, pero también es muy probable que tuvo, tiene o en algún momento se va a encontrar en alguna de estas luchas que enfrentaban también estas 7 iglesias. Deseamos de todo corazón que tengamos muchas más cosas buenas y aprobadas delante de Dios que cosas que reprochar o cosas que el Señor nos diga estás mal en esto. Pero hasta que no estemos en su gloria y seamos transformados a su perfección, entonces somos una iglesia que va de camino a la gloria, en que estamos atravesando diversas pruebas y tratando de llevar la bandera de Cristo bien izada y firme en esta sociedad actual. Todos entendemos que no es fácil, ¿cierto? Cada uno lucha con diversas cosas, pero tratamos de que las cosas que sean elogiadas sean más de las cosas que debemos corregir. Ahora, ¿por qué abordamos este tema? ¿Por qué analizamos la iglesia y creemos que hemos perdido el primer amor de alguna manera? Si ese es nuestro pasaje, la verdad es que no, sino que creemos que es un tema fundamental y note bien esta expresión, para la vida de la iglesia, ¿ya? No creemos que la iglesia de Maquena haya perdido el primer amor, esperamos que eso nunca ocurra, sino que creemos que este tema del amor es un tema tan fundamental para la vida de la iglesia, para que haya vida en la congregación, que no podemos darnos el lujo de en algún momento llegar a perder este primer amor.
O dicho de otra forma, queremos nosotros entonces cultivar el amor, queremos que seamos conscientes de este amor elemental para la vida de la iglesia y que seamos estimulados los unos a los otros al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. ¿Ya? Esa es la idea. No queremos que la iglesia pierda su primer amor. Tampoco creemos que estamos en esa condición. Pero entendemos que como somos falibles, podríamos tal vez llegar a esto en su momento. Justamente queremos evitarlo. Entonces queremos que la iglesia sea consciente de esto, que entendamos que el amor de Cristo es algo fundamental para la vida de la iglesia. Algo que quizás es fácil, quizás todos están pensando, esto ya lo sabemos, ¿para qué lo vamos a recordar de nuevo? Pero la verdad es que es una realidad y una verdad tan elemental que tristemente se nos olvida muy fácilmente. Porque nos enfocamos quizás en otras cosas, nos enfocamos en el hacer las cosas y nos olvidamos finalmente de a quién estamos sirviendo. Quizás nos comprometemos con un montón de actividades y buscamos lógicamente hacer bien nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, pero en algún punto podemos perder de vista de a quién realmente estamos sirviendo. Bien, el elogio de Cristo. Cristo, usted ve ahí que elogia a la iglesia de Éfeso de varias formas. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué gran elogio, ¿cierto? Si Cristo viniera y tuviera que destacar cosas de nuestra iglesia, ¿podría decir lo mismo? Esperamos que sí. Esperamos que sí, que el Señor pueda decir tal vez lo mismo de nuestra congregación. Lo que no queremos es que diga que hemos perdido el primer amor. ¿Ya? En la actualidad las iglesias necesitan entender que el odio al mal y a la falsedad no es contradictorio con el amor. Pudiera parecer contradictorio. Tú odias el mal, tú odias la falsedad, por lo tanto quizás alguien podría decir, entonces esta persona no tiene amor. No, al contrario, no es contradictorio, sino que es una parte esencial del amor cristiano. Vamos a 1 Corintios 13:6. Alguien que lo encuentre, levanta la mano, por favor, para leerlo con el micrófono. 1 Corintios 13:6, ¿qué dice? Hablando del amor. Algunos destacan esta parte como uno de los mejores escritos del apóstol Pablo. Ya, acá el hermano Eduardo, por favor. Primero Corintios 13:6 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gracias, hermano. 1 Corintios 13, hablando del amor, ¿cierto? El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Es algo bien certero, bien claro, porque justamente el Señor está elogiando a la iglesia de Éfeso porque ellos justamente aborrecían lo malo, no se gozaban en la injusticia. Alguien que tenga Romanos 12:9, por favor. Romanos 12:9. Que lo tenga, levanta su mano. Allá, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ya, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, ese es el llamado del amor, y seguir lo bueno, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor está reconociendo que sí hay amor, en primer lugar. No es que hayan perdido completamente el amor, sino que, ¿qué es lo que les dice a la iglesia? Que perdieron o dejaron el primer amor. No es que hayan perdido completamente el amor, hay vestigios de amor todavía. Hay cosas que lo hacen probablemente por amor, y de hecho, dice el pasaje: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es decir, no han perdido el amor por completo, sino que han dejado el primer amor de lado, ¿ya? Y tal vez han amado otras cosas más que eso primero que los llevó a Cristo. Por lo tanto, una primera instancia que tiene que ver con esto del elogio de Cristo a la iglesia es que, si bien es cierto, han tenido un grave error en dejar el primer amor de lado, tienen también algo a favor y varias cualidades a favor, que practican sí
un amor también bíblico, que es aborrecer lo malo, ¿cierto? No gozarse en la justicia, sino gozarse en la verdad y buscar lo bueno. Eso es algo que sí los efesios estaban haciendo, por lo tanto son un ejemplo a seguir en cómo vigilan las enseñanzas teológicas. Eran defensores de la verdad y amantes del Evangelio, no negociaban los principios bíblicos básicos, y por esto el Señor hace este elogio, esta alabanza de la iglesia. Sin embargo, ya no era el mismo amor que tenían en sus primeros años de cristianos. Ellos todavía amaban al Señor, eso es innegable, de hecho el texto mismo lo dice. Y se amaban unos a otros, pero ya no como antes. Este amor que tenían por Cristo y entre ellos motivó todo lo que hicieron, pero de alguna forma este amor, si bien es cierto, les trajo alegría, frescura, espontaneidad y vida a la iglesia. Ahora, esto ya no es tan así. Esa fuente de energía estaba de alguna forma agotándose. No es que Cristo se agota, sino que probablemente nuestra mirada estaba siendo desviada. Su trabajo se había vuelto ya insulso y mecánico, y sus vidas y rutinas se centraban probablemente en la satisfacción personal o en el hacer, en las buenas obras, más que en ese primer amor. En lugar de ser abundante, probablemente su amor era más escaso que antes. En lugar de estar motivados por el amor que se tenían en sus corazones, probablemente sus obras ahora se volvieron superficiales. Entonces se da cuenta cómo podemos pasar de una genuinidad a algo superficial o algo mecánico, algo acostumbrado, algo aprendido, que finalmente no tiene corazón de alguna forma, sino que sencillamente lo hacemos porque es nuestra responsabilidad o porque tengo que cumplir. Jesús entonces finalmente los reprende por esto y los llama a hacer aquellas obras nuevamente. Ahí en Apocalipsis 2:5, en nuestro pasaje, ¿cierto? Jesús les dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, en primer lugar está este elogio de Cristo a la iglesia y luego esta reprensión y con la invitación, lógicamente, a arrepentirse. Esa es la invitación que está presente a lo largo de toda la Escritura, desde el principio, ¿cierto? Pasando después por los profetas, que su principal misión era hacer un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios. Hasta el final de las Escrituras, aquí en Apocalipsis, sigue estando este llamado. Es decir, arrepiéntanse, vuelvan a estas primeras obras que ustedes hicieron cuando conocieron a Cristo. Hasta ahí vamos a dejar la parte introductoria. Ahora queremos que cada uno de nosotros también participe en la clase. Por lo tanto, vamos a responder 4 preguntas que van a aparecer aquí en pantalla. Y nos vamos a dividir en 2 grandes grupos, ¿ya? Para no hacer tanto movimiento, toda esta sección de acá, más esta primera mitad, nos juntamos acá, ¿cierto? A mi derecha. Y toda esta sección de acá, más la segunda mitad de esta fila del medio, nos juntamos a este otro lado, en un gran semicírculo podría ser, para comentar estas preguntas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que en estos capítulos 2 y 3 Cristo hace su evaluación de las 7 iglesias de Asia Menor. No es necesario que lean todos estos 2 capítulos, ¿ya? Pero entendemos que en estos 2 capítulos se encuentra esta evaluación. Ahora, la tarea es encontrar o escribir 2 razones por las cuales esta evaluación tiene trascendencia en nosotros en la actualidad, ¿ya? Acuérdense que yo les expliqué, ¿cierto?, que por ser la perfección era trascendente. Si bien es cierto, era algo que específico para las iglesias mencionadas, son algo que podemos perfectamente aplicar a la iglesia actual, ¿ya? Entonces, 2 razones solamente de por qué esta evaluación que el Señor hace de las iglesias son trascendentes y son importantes para nuestra iglesia actual. Segunda pregunta: con las propias palabras de ustedes, enumeren brevemente las cualidades positivas con las que Cristo alaba a la iglesia en Éfeso, lo que está en nuestro pasaje que acabamos de leer, ¿ya? Hacemos una lista con las cualidades positivas que Cristo alaba de la iglesia. Y de todas esas cualidades, ustedes elijan cuál creen que podrían ser tal vez las más dignas de reconocimiento, ¿ya? Y explicarlas. La siguiente pregunta es... ¿Pasamos a la siguiente? ¿O no hay? Ahí sí. Por más que tenía varios puntos a favor la iglesia de Éfeso, porque tenía varios puntos a favor, tenía un grave error. Ahora la idea es que con sus propias palabras puedan describir este problema.
si bien es cierto está mencionado ahí, ¿cierto?, en el texto, esperamos que usted pueda describir este problema que el Señor les reprende o les indica a la iglesia en Éfeso. Y la última pregunta, dice que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La pregunta es, ¿qué factores piensa usted que podría haber causado que esta iglesia tan disciplinada y tan alabada en los primeros versículos pudiera haber olvidado su primer amor? ¿Qué hizo que llegaran a ese punto? ¿Ya? ¿Se entendieron las 4 preguntas? ¿Sí? Van a estar en pantalla de todas maneras. Son largas, entonces no caben en toda la pantalla. Pero si usted quiere, le saca una foto a las primeras y después le saca una foto a las segundas. Y así puede resolverlas. O tal vez podemos enviarlo también, ¿cierto?, ese puro pedacito al WhatsApp de la iglesia. Y ahí tiene las preguntas, ¿ya? Así que rápidamente nos organizamos por acá, nos juntamos tal vez todos en un mismo lugar para resolver estas preguntas, y por el otro lado también nos juntamos para resolver estas preguntas, ¿ya? Vamos a tener 15 minutos para resolverlas. No es tan complicado, las preguntas son largas, pero la verdad es que pide algo bien puntual y bien específico, ¿ok? 15 minutos solamente para responder las preguntas. Vamos, muévanse. ¿O están cansados todavía de tanto bailar cueca? Allá, de la segunda mitad, del José con la Li hacia atrás, se reúnen con esta sección, y de Pachequín hacia acá, se reúnen con esta sección. Eso, hagan desorden nomás, muevan las sillas para que puedan idealmente verse todos. Después, lógicamente, las reordenamos. Ya estamos en los grupos, muy bien, qué bueno esos semicírculos que hicieron. Tomen asiento en sus grupos, que nadie se quede fuera. A los hermanos que nos están viendo la transmisión también puede responder estas preguntas, están disponibles ahí en la transmisión también para que las resuelva. Recuerden, las preguntas no son complejas, son largas el enunciado, pero las preguntas son bastante claras, exigen respuestas también bastante certeras, así que no se complique tanto. Quedó bien grande ese grupo. Recuerde, la primera pregunta entonces es 2 razones por las que este mensaje que el Señor escribe a las iglesias es trascendente para la iglesia de hoy. Esa es la pregunta, 2 razones por las cuales el mensaje es trascendente, ¿ya? Yo les di en delante una explicación, no sé cómo lo quieren llamar, pero quizás más técnica, ¿cierto?, que hacía referencia a la perfección del número 7, por lo cual eso trascendía hasta la actualidad, pero podemos tener más razones todavía, ¿ya? La segunda pregunta es hacer una lista de todas las cualidades que el Señor hace de la iglesia de Éfeso y considerar cuál es la más digna, entre comillas, de reconocimiento. Si bien es cierto, todas son dignas de reconocimiento, cuáles a su juicio podrían considerar como las más importantes. Ahí están las 4 preguntas. Muy bien, gracias, Guga.
La tercera pregunta es que con nuestras propias palabras podamos describir el problema de la iglesia de Éfeso. Está mencionado ahí el problema, pero la idea es que ustedes puedan ahora describir ese problema. Y la cuarta pregunta es, ¿qué consideran ustedes, qué factores creen ustedes que podría haber causado que esta iglesia tan disciplinada olvidara su primer amor? ¿Ya? Que alguien por favor pueda escribir tal vez su respuesta para después compartirla. ¿Ya? Que alguien vaya escribiendo las respuestas y las compartimos después.
Nos queda un minuto. Ya pasó el minuto, pero nos sigue quedando un minuto.
Estamos listos, hermanos. Ya sonó la campana, así que ordenémonos, por favor. Nos ordenamos en nuestros puestos, ordenemos las sillas y vamos a compartir nuestras respuestas. Por ahí está el micrófono disponible, así que vamos a pedir a un representante de cada grupo que pueda compartir sus respuestas. Por acá tenemos a la hermana Yane, ¿cierto? ¿Sí? Y por acá, ¿quién está anotando? ¿Daniel? Ya, Daniel Castillo tiene la respuesta del otro grupo. Ya, vamos avanzando rapidito entonces, en honor al tiempo, porque ya estamos pasaditos. Primera pregunta decía que en estos dos capítulos, ¿cierto? 2 y 3, el Señor Jesucristo hace una evaluación de estas iglesias, ¿ya? Y hace lógicamente una lista de las alabanzas o de las cualidades buenas de la iglesia, pero también hace un llamado de atención. Entonces la pregunta era escribir 2 razones por las cuales esta evaluación tiene trascendencia para nosotros en la actualidad. Este grupo de acá, ¿cuál fue su respuesta? La iglesia se desvía fácilmente porque la iglesia necesita guía. Ya, buen punto. La iglesia se desvía fácilmente porque la iglesia necesita guía. ¿Ok? La otra razón es porque la obra de la iglesia, para que la obra de la iglesia sea eficiente y verdadera. Ya, claro, para que la obra de la iglesia sea eficiente y verdadera. Si no tuviéramos tal vez ese llamado de atención, probablemente la iglesia habría perdido el rumbo hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Exacto. Necesitamos la evaluación de Cristo continuamente para examinar nuestras obras. El grupo de acá, creo que era Daniel, ¿tenía la respuesta? 2 razones por las cuales esta evaluación tiene trascendencia en la actualidad. Tenemos más de 2. Ya, solo 2, por favor, porque estamos en contra del tiempo. Bueno, la verdad que olvidamos de dónde salimos, una de las razones. ¿Ya? De que prácticamente nos olvidamos y a veces tratamos con discriminación a las demás personas. Entonces, en ese sentido, perdemos el primer amor porque olvidamos que el Señor también nos amó y asimismo nosotros debiéramos amar a las demás personas. Y se da el caso de que no es así. ¿Ya? Entonces olvidamos en ese sentido de dónde salimos, que es lo que nos dice el versículo. Y a veces nos olvidamos también del Señor. Eso es otra de las razones de todo esto. Ya. Nos olvidamos completamente, quizás por nuestro orgullo, soberbia del Señor. ¿Mm? Nos olvidamos completamente del Señor. Entonces aquí nos ayuda a identificar este versículo que nos olvidamos del Señor y solo hacemos doctrina o hacemos a veces religiosidad. Ok. Claro, entonces no es que haya sido un problema particular y que ese problema se erradicó y ya no está presente, sino, según las palabras de Daniel, ¿cierto? Ese problema probablemente sigue estando vigente y va a ser algo continuo y necesitamos la evaluación de Cristo continuamente para poder resolverlo. Segunda pregunta, con sus propias palabras, enumere brevemente las cualidades positivas con las que Cristo alaba a la iglesia en Éfeso y de todas estas cualidades, ¿cuál considera que es la más digna de reconocimiento? Por acá. Las cualidades más relevantes es ser perseverado y sufrido por el nombre sin desanimarse. Ya. Esa es la que ustedes consideraron más importante. Sí. Persiguiendo la santidad de la iglesia. Ok. Ha sufrido, ¿cierto?, por el nombre de Cristo sin desanimarse. Algo bastante reconocible, ¿cierto? Una cualidad bien importante. Por allá, el otro grupo,
¿qué consideró dentro de esas cualidades como las más importantes o dignas de reconocimiento? Consideramos tres hermanos. ¿Ya? Y obviamente trabajamos con equipo, así que ¿Claro? pudimos repartir las tareas. Esfuerzo, ¿Ya? ¿El esfuerzo? paciencia ¿Ya? y la sabiduría del Señor para detectar falsos profetas. Esfuerzo, paciencia y la sabiduría del Señor para detectar falsos profetas. Perfecto. Esas son las que ustedes consideran las más relevantes o dignas de reconocimiento. Sin menospreciar las otras, porque lógicamente si el Señor las evaluó es porque es una evaluación perfecta. Sin menospreciar las otras, tal vez los hermanos consideraron esas como las más relevantes y que podríamos tal vez imitar el día de hoy. ¿Algo más que agregar? ¿No? Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano. Tercera pregunta. Por más que esta iglesia tuviera varios puntos a su favor, tenían un grave error, y eso está claramente mencionado en el texto, ¿cierto? La pregunta es, describa con sus propias palabras el problema y tratemos de ser lo más específico posible. Se esforzó en depurar de alguna manera la contaminación externa de la iglesia y se olvidaron de Cristo. Perdieron el enfoque, comenzaron a amar el activismo y el legalismo y se olvidaron de estar apasionados por Cristo. Ya, gran respuesta. Gracias por esa respuesta, bien importante. ¿Cierto? El texto menciona, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero si lo pudiéramos describir, aquí acaban de dar una buena descripción. Allá, el otro grupo. Coincidimos, efectivamente también los que habían perdido la pasión por Cristo. Bien, esa expresión es importante, la pasión por Cristo. Porque acabamos de mencionar, ¿cierto?, al principio, que no es que no tuvieran amor. De hecho, el Señor resalta varias cosas que ellos han hecho por amor de Cristo. Pero han perdido tal vez esa pasión que tenían al principio. No se trata de que hayan perdido a Cristo, eso es importante mencionar. No es que lo hayan perdido, todavía lo tenían y de hecho servían a Cristo y el Señor los alaba por eso, sino que sencillamente el amor que al principio habían mostrado hacia Cristo y hacia las personas probablemente había estado menguando. Última pregunta. Esta iglesia dice que había dejado su primer amor. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que lo llevaron a dejar de lado ese primer amor? Los factores porque cambiaron sus prioridades, se distrajeron y dejaron de hacer las cosas con amor. Y es el cómo, el principal factor, el cómo comenzaron a hacer las cosas y ahora Claro. el cómo las estaban haciendo, ya estaban solo aplicando. Claro. Yo creo que nos falta ahí que agregar que una de las cosas que tenían que preocuparse mucho de la religiosidad y perdieron la mirada. Ya, buen punto, perdieron la mirada. ¿Por allá el otro grupo? ¿Su respuesta? Bueno, habíamos visto igual que era el libro de Hechos, cuando ha estado de la hermana Rosita, Hechos capítulo 4, si no me equivoco, hermana Rosita. ¿Sí? 2. Hechos 2. De cómo ellos estaban, la iglesia estaba como fructificando, estaban todos compartiendo entre hermanos, y se volvió al final una monotonía seguramente en la iglesia, y al final pasaron a ser, se concentraron más en dar, pero quizás no en amor. Entonces se concentraron en las obras, en el hacer, y también se volvieron en ese sentido más religiosos o más doctrinarios, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y lo otro que igual analizamos era que ellos perdieron. Solo para complementar, hermano, creo que también acá es importante considerar que se olvidaron también del gran mandamiento que nos enseñó el Señor Jesucristo, de amar a Dios y amarnos entre nosotros. Claro. Ahí finalizamos. Muchas gracias, hermano, por su respuesta. Bien, gracias por la respuesta, bastante, creo, bastante precisas y a la vez completas. Solamente para terminar, hermanos, acabamos de leer las cualidades que Cristo
elogia o alaba o resalta de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? La pregunta es, ¿hay alguna de estas actitudes o cualidades como la de los efesios dignos de alabanza en nosotros? Esperamos que sí, tanto a nivel iglesia, corporativo, como también a nivel personal. Otra pregunta que nos puede llevar a la reflexión es cómo podemos cultivar estas obras que son alabadas por Cristo mismo. Ahora, a nivel personal, ¿es posible, y eso mirando el corazón de cada uno de ustedes, es posible que hayamos dejado el primer amor de lado y que estemos tal vez activando más que apasionados por Cristo? Idealmente no. Idealmente que cada uno de ustedes puedan ser examinados y evaluados por Cristo y ser encontrados aprobados por Él. No es la idea que Cristo haya sido desplazado por el amor al activismo más que por el amor a su misma persona. Ahora, yo lo invito a que veamos a Cristo tal como lo vio Juan en su visión cuando leímos el capítulo 1, ¿cierto? Tal como Él lo vio, y que podamos sorprendernos cada vez que abrimos las Escrituras y que caigamos como muertos a sus pies, pero a la vez escuchemos la voz de esperanza que Cristo mismo le dice: no temas. Así que si nos piden versículos, vamos a leer Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese va a ser el versículo si es que nos piden. ¿Ya? Gracias por su atención, hermanos.